Crear una startup es muy difícil. Crear una startup dentro de otra startup también. Hoy conversé con Osvaldo Jiménez, presidente de Mercado Pago. Osvaldo empezó su carrera en Mercado Libre hace más de 20 años como country manager en Argentina y en 2004 recibió el encargo de Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, de liderar un nuevo proyecto, Mercado Pago. Hoy, Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica y el principal motor de crecimiento del negocio de Mercado Libre. Hablamos de los ingredientes que se necesitan como equipo, incentivos y estrategia para fundar una startup dentro de otra empresa cuyo negocio va bien. También hablamos sobre cómo Mercado Libre ha logrado mantener su espíritu innovador pese a su tamaño y competir con tantas nuevas startups bien financiadas. Esta fue una de nuestras mejores entrevistas y me apena hayamos tenido problemas de audio, pero les prometo que vale la pena cada minuto. Vamos allá. Ya tienes Product Market Fit, pero no tienes el talento experto en tecnología para impulsar tu empresa. Por ello, Talently Hire te conecta en menos de 72 horas con desarrolladores de software con al menos 3 años de experiencia. Ya son más de 160 empresas globales como Microsoft, Mercado Libre y Nubank las que contratan con Talently. Conoce más en talently.tech/hire. Hola Osvaldo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Feliz de tenerte. Osvaldo, empecemos con un poco de contexto. Cuéntanos cómo llegaste a lo que llamamos en el podcast el fascinante mundo de las startups. Tengo que ir muy para atrás. Creo que para mí lo que fue clave, el primer paso clave fue hacer un MBA en Stanford, porque yo siempre digo que aprendí muchas cosas en Stanford, pero por ahí lo más importante es que durante 2 años estuvieron brainwashing us, lavándonos el cerebro sobre la importancia de emprender, de trabajar en una startup, de emprender, de trabajar en una startup. Eso por un lado, y por otro lado, contexto del mundo, ¿no? En 1999, todo el mundo, sobre todo viniendo de Stanford, estaba pensando en Internet, cómo Internet iba a cambiar el mundo. ¿Te acuerdas? Aquella famosa frase de Internet es la mayor creación de dinero legal en la historia de la humanidad, que decía un venture capitalist y demás. Así que yo estaba haciendo consulting y estaba seguro que quería pasarme a trabajar o arrancar una empresa o sumarme a un startup que tenga que ver con Internet, porque sentía que Internet iba a cambiar el mundo. Y esto era a fines del 99 y tenía, por otro lado, 2 compañeros del MBA que habían terminado un año después que yo, que estaban empezando una empresa, que estaba todavía en un garage. Y charlamos y me sumé al garage de Mercado Libre cuando tenía un par de meses de vida. ¿Qué es lo que más extrañas de ese garage? Creo que la adrenalina, ¿no? Que uno sigue teniendo adrenalina, pero es un poco distinto, ¿no? Eso era realmente la adrenalina de saber que si uno no está enfocado no sobrevive. Y eso estaba en el garage, que era un ritmo por ahí, yo creo que insostenible, pero los primeros días o los primeros meses para mí era trabajar todos los días, por lo menos hasta las 11 de la noche, a veces más. Pero por lo menos hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, hacíamos lanzamientos que lanzamos en 6 meses, no sé, 9 países. Entonces había que lanzar un sitio, etcétera, y era muy, muy intenso. Así que creo que, y también tenía mucha adrenalina, porque fueron los primeros meses, se dio un poco a principios del 2000, con el Nasdaq, que hizo un techo ahí entre marzo y abril de 2000 y después empezó a caer. Entonces fue muy, muy, muy cambiante y creo que esa adrenalina lo hizo muy divertido también. Genial. Y qué interesante también lo que mencionas de Stanford hace incluso 20 años. Hoy, desde viviendo en San Francisco hace 1 año y medio, he tenido la oportunidad de conocer a muchos alumnos de Stanford y creo que si algo tiene particular esta universidad, aparte de estar, digamos, ubicada en Silicon Valley, que obviamente eso provee muchos beneficios y recursos para quienes quieren emprender, es que si uno quiere ir a consultoría o banca de inversión, casi que te ven mal, que es un poco paradójico a comparación del resto de universidades donde consultoría o banca de inversión son trabajos donde mucha gente que está en MBAs aspira a hacer. En Stanford yo siento casi que a veces bulean a la gente que toma esas opciones de carrera. Y creo que lo que hacen muy bien es exponerte a un montón de emprendedores a lo largo de 2 años y lo vas escuchando y dices, bueno, parece una persona normal, no es un extraterrestre, no es y vas viendo un montón de casos y te están contando, ¿viste?
errores reales cometieron, problemas que tuvieron, pero pudieron salir adelante. Obviamente ves los que, en general ves los que sí salieron adelante, ves algunos que no salieron adelante, pero en general ves los que está un poco bias el sample ahí, pero te vas convenciendo de que es algo que se puede hacer, básicamente, ¿no? Total, total. Y es algo que, bueno, sería genial llevarlo más a universidades. No es creo que algo muy escalable, pero creo que esa parte de sentirlo cercano hace que sea más fácil tomar la decisión. Ahora, llevas más de 20 años trabajando en FinTech, o aproximadamente. Si tuvieras que preparar una diapositiva graficando, digamos, la línea de tiempo de FinTech en Latinoamérica en estos 20 años, ¿cuáles dirías que fueron las principales tendencias y los principales logros a la fecha? Mira, te digo cuál fue nuestra evolución y después te hablo un poco más de la industria, pero creo que no es muy distinta. Nosotros cuando empezamos, yo estaba en Mercado Libre desde principio del 2000, fin del 99, principio del 2000, y pasé a liderar FinTech cuando estábamos lanzando Mercado Pago a principios de 2004. Lo habíamos lanzado un par de meses antes, estábamos por cumplir 20 años en FinTech. No era una palabra FinTech, básicamente, no Ujú, existía ujú. FinTech. Lo que queríamos hacer, básicamente, al principio era replicar lo que PayPal estaba haciendo con eBay, que era paso uno, facilitar los pagos dentro de la plataforma, que es lo mismo que hacía eBay, había comprado a PayPal y lo hacía principalmente para eso. Ese fue paso uno y nos llevó varios años enfocados principalmente en eso. Y unos años después dimos el segundo paso tipo PayPal también, que es, ya que estamos haciendo pagos online dentro de Mercado Libre, ¿por qué no hacemos pagos online fuera de Mercado Libre? Y eso nos da una oportunidad para seguir creciendo mucho tiempo. Después vino el iPhone y Android, etcétera, y a nosotros nos cambió el mundo porque estábamos enfocados en pagos electrónicos, pagos online, que el principal uso era e-commerce o pagos a distancia, y de repente el iPhone o Android, ambos los smartphones nos permitieron hacer pagos en el mundo físico, y dado que en LATAM e-commerce era menos del 10%, en ese momento sería 5% de retail, era un mercado, no sé, por lo menos 20 veces más grande el mundo físico, y fuimos explorando varias formas de hacerlo, y dos que funcionaron fue, por un lado, replicar lo que después hizo, lo que estaba haciendo ya, lo hicieron ellos primero, obviamente, lo que hizo Square en Estados Unidos, primero con los mPOS, ¿te acuerdas Square del principio, que era el cuadradito ese, que era un lector de tarjetas? Bueno, lanzamos algo similar y después fuimos evolucionando ahora en línea de POS, y después, de alguna forma, creo que el mundo fintech, el norte estaba siempre para nosotros, era alrededor de Silicon Valley, pero después en algún momento el norte cruzó el Pacífico y era lo que estaba ocurriendo en Asia, ¿no? Lo que estaba pasando sobre todo en India y en mayor medida en China. Entonces fuimos a ver lo que estaba haciendo Ant Financial, lo que estaba haciendo WhatsApp Pay, etcétera, etcétera, y vimos, se nos abrieron mucho la cabeza de oportunidades que había, y pasamos a no solamente hacer pagos sobre rieles de tarjeta, sino a crear nuestro wallet, nuestro QR, ir más allá de pagos y empezar a hacer credits, empezar a hacer seguros, a remunerar cuentas, a ofrecer fondos de inversión. Realmente empezamos a brindar básicamente, yo diría, la mayoría de los servicios financieros que se pueden brindar. Eh, Así que esa fue nuestra evolución. Y dándole un poco de números al asunto, ¿cuáles dirías que han sido los principales logros, tanto de Mercado Pago como del ecosistema fintech en general? Creo que hay muchos números para hablar de esto, ¿no? Yo creo que si miramos Mercado Pago, nosotros el año pasado procesamos arriba de 120 mil millones de dólares, 120 billion dólares de Wow. transacciones en la región. Ese es un ejemplo. Hemos crecido, ahí podemos ir país por país, pero creo que el ecosistema fintech, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho es multiplicar en Brasil y en Argentina definitivamente el número de terminales para aceptar pagos con tarjeta, básicamente, ¿no? Acordate, estas eran terminales que los bancos o los adquirentes tradicionales solían alquilar y cobraban alrededor de $25 por mes. Y hay Wow. hay todo un long tail de usuarios que hacen muy pocas transacciones con tarjeta, que hacen $500 por mes de transacciones por tarjeta. Entonces, ahí tenías un costo de alquiler equivalente al 5% del volumen procesado, además del costo transaccional, con lo cual cuando pasamos a venderlas y a venderlas a pérdida, nosotros y nuestros competidores, se multiplicó el número de terminales en Brasil, en Argentina, está ocurriendo ahora en México, empieza a ocurrir ahora en Chile. Así que ese es un ejemplo de cómo ha crecido y multiplicado por mucho el volumen de pagos. Online, ni hablar. Créditos, sobre todo créditos para
segmentos por ahí que no tenían tanto acceso a créditos o no tenían cuentas bancarias, también se han multiplicado muchos por fintech, que al tener un costo de servir más bajo, estamos dispuestos a tomar riesgos y ofrecer créditos por ahí muy bajos, créditos, nosotros a veces damos créditos de $20 o de $10. Son créditos que si tienes que hacerlo sin tecnología es inescalable, pero esto nos ha permitido ofrecer créditos a millones de personas que no tenían acceso a líneas de crédito y hacerlo de forma rentable. Lo mismo estamos haciendo con seguros. Millones de seguros que hemos vendido el año pasado y la forma de hacerlo es algo que realmente requiere muy poco contacto y hay una aseguradora por detrás para después, si hay una póliza que se tiene que cobrar, ocuparse de esa parte del delivery, pero puede generar un volumen muy grande dada la escala que tenemos. Yo lo que siempre digo es, vivimos en un continente donde la mitad de la población está o no bancarizada o subbancarizada y donde más de la mitad de las transacciones en retail se pagan con papelitos de colores. Entonces, la oportunidad es gigantesca y si utilizas tecnología y tienes un costo de servicio muy bajo, puedes realmente democratizar el acceso a estos servicios financieros que ya existían, pero que tenían un costo de acceso más alto. Hablando de estos dos puntos que mencionas, digamos, de la baja bancarización o subbancarización y de reducir el uso de cash efectivo o los papelitos de color, digamos, yo creo que parece impresionante parece dos cualidades que son resistentes, sobre todo creo que el uso del efectivo en Latinoamérica, a pesar de pues, toda la innovación que hemos visto en FinTech en las últimas 2 décadas en particular, mucha inversión, mucho emprendimiento. Haciendo un ejercicio de forecasting que me han dicho que te han premiado por hacer esto, eh, para cerrar estas brechas pendientes de inclusión financiera, ¿basta con ejecutar lo que hemos venido haciendo hasta hoy y seguirlo haciendo? ¿O crees que tiene que cambiar el enfoque con el que se crean productos fintech? Yo creo que estamos yendo en la dirección correcta. Creo que seguir ejecutando esto, el crecimiento que seguimos viendo sigue siendo exponencial y el cambio es muy grande. Si miras en algunos países, hay países en la región donde puedes estar perfectamente sin efectivo. En Chile, en Brasil, en las grandes ciudades, en Uruguay, cada vez más en Argentina. Puedes estar sin efectivo y no pasa nada. Creo que en otros está empezando a pasar, pero todavía falta mucho. México y Perú son dos de aquellos donde claramente hay una oportunidad muy, muy, muy grande todavía. Pero yo creo que si como industria ejecutamos lo mismo, estamos logrando ejecutar lo mismo, vamos a lograr ejecutar lo mismo en México que ocurrió en Brasil, por ejemplo, va a haber un cambio muy, muy grande en los próximos 5 y 10 años. ¿Qué rol juega la informalidad en ese sentido? Que creo que es otra de las características que son bien propias de Latinoamérica en nuestras economías a nivel, digamos, de informalidad laboral, informalidad de negocios, que imagino es una fricción, ¿no? para digitalizar la economía. Creo que hay dos fricciones que tienen que ver con eso. Uno es, como tú dices, la informalidad y que la gente tenga miedo a estar más expuesta por tener pagos electrónicos. Pero yo creo que ese factor es menos grande del que todos tenemos en la cabeza. Y mis ejemplos son Brasil y Argentina, que son países con alta informalidad, donde a pesar de ello los pagos electrónicos crecieron porque es conveniente, es más cómodo. Si eres un consumidor no tienes que acordarte de ir a un cajero, no tienes el riesgo de tener efectivo encima, etcétera. Sí, en la manera que una vez que es muy fácil pagar de una forma electrónica, los consumidores lo aceptan y los vendedores pueden preferir algo que sea más informal, pero al final del día, entre una venta y una no venta, prefieren la venta. Entonces los vendedores van a hacer lo que hagan los consumidores. Entonces creo que es un cambio que definitivamente vimos ocurrir en países con alta informalidad, como Brasil y Argentina, y creo que vamos a seguir viendo en otros países. Hay otro factor relacionado con esto que juega en contra, pero que tampoco ha sido un freno, que es que algunos países ponen mayores impuestos a los pagos electrónicos que a los pagos en pesos, digamos, o en reales o lo que sea. El ejemplo es Argentina, donde hay impuestos que tienes que retener. No son distintos los impuestos, pero cuando hay un pago electrónico automáticamente se retiene y termina haciendo que el comerciante reciba menos fondos que con un pago en efectivo. Esos creo que son trabas que en mi cabeza no tienen mucho sentido. Creo que lo que hay que hacer, si yo estuviera del otro lado y quiero recaudar más, creo que es una cuestión de corto plazo y mediano plazo. En el corto plazo es
que la forma más eficiente de pagar sea electrónica y después ya me preocuparé 5 o 10 años cómo hago para taxar esos pagos electrónicos. Pero por ahora creo que habría que poner más impuestos del lado del efectivo y menos del lado del dinero electrónico. Perfecto. En un inicio creo que de esta ola fintech que hemos presenciado, los bancos, es una generalización, pero creo que los bancos se vieron rebasados por la fintech en términos de innovación, de velocidad. Pero al menos en mi impresión, en los últimos 3 a 5 años hemos visto a bancos invirtiendo recursos en convertirse más ágiles e innovar desde adentro. Creo que en Perú, de donde soy, Yape se ha convertido en una herramienta dominante casi. En Colombia hay otros casos de éxito como Nequi. Y en México, de otro lado, vemos a retailers como Oxxo o Walmart entrando al juego fintech, aprovechando sus grandes capacidades de distribución. Cuando piensas en los segmentos de potenciales competidores de mercado pago, ¿a quiénes ves mejores posicionados para jugar un rol relevante en los próximos 5 o 10 años de fintech en Latinoamérica? Mira, hablemos de cada uno de los segmentos si quieres y después te digo mi opinión. Yo creo que los bancos, como tú dices, han reaccionado por ahí de forma un poco lenta en general, con excepciones, y que algunos, sobre todo, como tú diste algunos ejemplos y después otros en Brasil, ya que por ahí es el mercado más sofisticado de la región, hace más tiempo que está ocurriendo el fintech y ya no nos sorprende nada y claramente han cambiado el mindset, pero creo que en general tenían 3 desafíos los bancos, ¿no? Un desafío que es tecnológico, tenés una base tecnológica legacy compleja y querer construir sobre eso siempre es difícil y no tienes una cantidad grande de ingenieros y si muchos han querido poner un layer en el medio para poder operar sobre ese layer, eso es algo que es desafiante tecnológicamente, no es fácil de hacer, así que un desafío es tecnológico. Escuché en una entrevista hace no mucho a Max Levchin que hablaba, es un exfundador de PayPal, el CEO de Affirm, etcétera, que hablaba de fintech, decía, una de las empresas que yo más admiro es Amex, pero programan en COBOL. ¿Cómo haces hoy para conseguir desarrolladores buenos de COBOL? Cuando los 20 programas mejores de Estados Unidos no hay nadie que enseñe eso, ¿no? Y creo que eso definitivamente es uno de los desafíos. Y después creo que hay 2 más. El segundo para mí es, y ya está pasando esto, ¿no? Pero es el miedo a canibalizarse, ¿no? Los bancos en general en la región, en América Latina, ganaban mucha plata, algunos siguen ganando muchísima plata y eso genera una oportunidad para hacer lo mismo que hacen con márgenes más chicos y a muchos bancos les ha costado dar ese paso. Creo que en Brasil ya pasó esa página básicamente, ¿no? Ya pasó bastante tiempo, ya son súper conscientes de eso, así que creo que se ha vuelto más competitivo, pero en otros países de la región creo que sigue ocurriendo. Y el tercero es un tema de cultura. Si creaste una cultura durante décadas de ser averso a riesgos, es muy difícil convertirte en innovador, básicamente, ¿no? Donde cuando estás haciendo cosas que sabes que pueden salir mal, que tenés que lograr una cultura donde la gente se sienta cómodo con el failure, ¿no? Como dicen en el Valley, failure is okay in the Valley. Eso tiene que ser una cultura para emprender, donde está ok tomar riesgos, está ok equivocarse, hay que aprender y lanzar el siguiente producto mejor. ¿Qué otros jugadores más allá de los bancos ves en una posición? Te mencionaba el caso de los retailers que, al menos en el caso de México, tienen digamos, redes de distribución pues, impresionantes y que pueden apalancar y están utilizando para lanzar productos, como el caso creo que de Oxxo con Spin es probablemente el más sonado. Creo que de la región por ahí es el caso más importante, ¿no? De Oxxo con Spin. Estoy pensando si hay algún otro. Por ahí algún caso de algún retailer que lanzó una fintech en Chile, etcétera, pero creo que por ahí el de Oxxo con Spin es el más relevante. Y creo que tienen la ventaja, la fortaleza de la capilaridad de Oxxo. Realmente hay más Oxxos en cualquier ciudad de México que Starbucks en Manhattan, básicamente. Está por todos lados. Y como decíamos, México es uno de los países por ahí con menor penetración de servicios financieros de la región, junto con Perú. Entonces, esa ventaja de recibir efectivo y aceptar pagos en efectivos es una ventaja. Y después tenés las Pure Fintechs, los Pure Play Fintechs, básicamente, que ya nacieron con mentalidad de poner, por ahí son más tech que fin, como digo yo, como que somos nosotros, y estás más enfocado en producto, y creo que también hay jugadores muy buenos. Ahora sí, vayamos a la historia del origen de Mercado Pago. Cuéntanos de quién fue la idea, cuál fue la oportunidad que identificaron y, sobre todo,
¿De dónde vino la convicción de Marcos Galperín, bueno, fundador de Mercado Libre, para reubicar al country manager de su principal mercado, que eras tú, en un negocio totalmente nuevo? Dale, mira, creo que desde el primer día que lanzamos Mercado Libre sabíamos que para hacer e-commerce bien hacía falta tres patas. Para hacer un marketplace bien hacían falta tres patas, ¿no? Y nos enfocamos en la primera. La primera es juntar oferta con demanda. Eso fue lo primero que teníamos que hacer en Mercado Libre. Pero después, para concretar transacciones, iban a faltar otras dos patas importantes. Uno es procesar pagos y la segunda es resolver la logística. Que las tres cosas, la primera, la que nos enfocamos, si quieres, era por ahí relativamente la más fácil, juntar oferta con demanda. Había que construir un network que no era nada fácil, ese era un desafío gigantesco, pero después los otros dos requerían de alguna forma tocar algo, ¿no? O tocar las mercaderías para llevarlo de un lado al otro, o tocar el dinero para llevarlo de un lado al otro. Entonces eran más complicadas. Y entonces sabíamos que íbamos a tener que de alguna forma había que resolver las tres cosas. Intentamos enfocarnos en la primera sola, pero vimos que el tema de pagos era clave. Era clave porque muchos latinoamericanos en esa época no tenían tarjetas de crédito, no había forma de hacer transacciones de tarjeta de crédito online eficientemente. De los vendedores, la inmensa mayoría no aceptaba tarjetas de crédito. Entonces terminamos con transacciones que muchas veces o el pago era contraentrega, que no es nada eficiente, o donde el comprador tenía que ir y acordar encontrarse con el vendedor en alguna ciudad para intercambiar dinero por el producto, o uno tenía que confiar en el otro, tenía que hacer una transferencia bancaria sin haber recibido el producto o enviar el producto sin haber recibido una transferencia. Entonces, era un punto, un pain point importante en nuestro negocio, y vimos que eBay había intentado, primero había adquirido BillPoint y no había logrado generar tracción, y después había terminado de adquirir PayPal. PayPal había hecho una IPO y eBay lo termina adquiriendo porque este era un tema que tenía muy importante para resolver también para ellos. Entonces, teníamos la convicción de que esto era sumamente importante y que iba a ser muy, muy grande. Creíamos siempre desde el principio que iba a ser muy grande. Se combinó, creo que justo el momento de dar el paso, por ahí estuvo relacionado un poco, estábamos en relación muy cercana con eBay. eBay había invertido en Mercado Libre, ellos eran dueños de casi el 20% de Mercado Libre. Estuvieron cerca de comprar Mercado Libre varias oportunidades. En una de ellas era a principios de 2004, y vino quien entonces era la CEO de eBay, que era Meg Whitman. Una de las cosas que nos dijo, le gustó, creo que tuvo una impresión buenísima en general de Mercado Libre, pero una de las cosas que nos dijo es, nosotros acabamos de lanzar Mercado Pago, tenía un par de meses, y una de las cosas que nos dijo fue, esto es un startup dentro de un startup, si no le ponen recursos, si no le ponen talento, es muy difícil que salga bien. Así que yo haría eso básicamente, y creo que al día siguiente nos juntamos con Marcos, estuvimos charlando, etcétera, y me dijo, mira, creo que hay que ponerle mucho foco, así que te interesa hacer esto. Y le dije que sí. Tal como dices, digamos, Mercado Pago es una startup dentro de otra startup, que creo que es difícil tomar como decisión cuando un negocio está yendo bien, y sobre todo moviendo a un miembro del equipo tan importante como se dice en el fútbol, un equipo que gana no se toca. Y hay múltiples ejemplos de compañías de tecnología, creo que han sufrido haciendo esos como segundas etapas dentro de las mismas compañías. ¿Qué ingredientes se necesitan para fundar exitosamente una startup como Mercado Pago dentro de otra compañía que ya está creciendo, que ya tiene un modelo funcionando como Mercado Libre? Yo creo que muchísimo foco es lo más importante. Muchísimo foco del equipo que está ahí, básicamente, ¿no? O sea, yo no hubiera podido enfocarme en Mercado Pago y seguir con el rol de country manager en Argentina, Chile, Uruguay que tenía de Mercado Libre, porque realmente requería muchísimo foco. Y por ahí mucho foco para algo que al principio es muy chiquito, ¿no? En ese momento Mercado Libre empezaba a tener escala en estos países y pasaba a manejar algo que era, no sé, un centésimo de lo que estaba manejando, así que tenés que, creo que en general, tener un equipo que te permita escalar. Y creo que eso creo que es lo más importante, mucho foco y estar pensando en eso y poder ejecutar rápido como si ese fuera tu único desafío, tu único problema. Algo creo que es difícil de replicar en general dentro de un nuevo producto es digamos, la cultura startupera que tiene el primer producto, ¿no? En términos de autonomía, de incentivos, etcétera.
¿Qué se necesita en términos del equipo? Y me imagino elementos como compensación, como decía, autonomía para tomar decisiones, estructura organizacional. No sé, ¿qué recomendaciones tienes en términos de cómo hacer esos, digamos, equipos, ¿no? Que de algún modo se van a aislar del equipo principal para crear algo nuevo? Yo creo que la estructura es muy importante. Creo que la confianza es muy, muy, muy importante. No sé si autonomía, por ahí autonomía es demasiado fuerte. Creo que no es que éramos algo independiente de Mercado Libre, que podíamos hacer lo que quisiéramos, pero sí había muchísima confianza de que nosotros podíamos decidir, no sé, el 90, el 99% de las decisiones. Cuando hubiese algo que hubiese ruido, íbamos y hablábamos con el team de Mercado Libre, o ellos nos decían cuando Marcos o quien fuera nos decía cuando creían que estábamos haciendo algo mal, pero que en general nos podíamos mover de forma rápida y con mucho foco en crecer este negocio. Yo diría, en compensaciones no hicimos algo dramáticamente distinto del resto de Mercado Libre. No es que somos una sola organización y fuimos todos compatibles. Obviamente la parte de compensación variable estaba más enfocada a una parte grande en los resultados de Mercado Pago, pero también querés que la organización funcione sinergísticamente, así que querés que el resto de la organización se enfoque también a Mercado Pago y que Mercado Pago se enfoque en el marketplace y demás. Así que no era algo tremendamente distinto, pero creo que lo principal es esto de poder ejecutar con velocidad, de tener confianza y sí lo que dijiste de estructura organizacional. Creo que a veces es una discusión que hemos tenido infinitas veces. Cuando estás lanzando un producto, tenés que sacrificar un poco de eficiencia a cambio de foco. Y el ejemplo típico es, no sé, tenemos una fuerza de venta o dos fuerzas de venta. Y al principio yo recomiendo dos fuerzas de venta, por ejemplo, ¿no? O un equipo de marketing y dos equipos de marketing. Y al principio por ahí recomiendo dos equipos de marketing. Después hay lugar para encontrar eficiencia, hay lugar para que eso funcione, pero si el equipo de marketing o de ventas tiene que estar haciendo dos cosas y una representa 99% del volumen y el otro 1% del volumen, Exacto. olvídate, no va a ocurrir esta segunda. Entonces, creo que tenés que estar dispuesto a vivir con cierta ineficiencia para asegurarte que las cosas ocurran. Alineado a eso, ¿cuál es el rol de los objetivos o OKRs o KPIs, digamos, más allá del nombre, dentro de cómo evalúas al equipo que está haciendo ese nuevo proyecto? No creo que no sé, me imagino que los primeros 6 meses, año, 18 meses, es muy difícil decir, oye, Osvaldo está haciendo bien o mal su trabajo, porque es como un startup, ¿no? Que está buscando product market fit desde cero. Es difícil, pero nosotros somos muy creyentes en objetivos, ¿no? What we measure, we fix, básicamente decimos, ¿no? Entonces, si no puedes medir algo, es muy difícil controlarlo, es muy difícil que la gente lo tenga entre ojo y ojo. Al principio, para nosotros, el principal objetivo, la métrica más importante era qué porcentaje de todas las operaciones en Mercado Libre lográbamos que se paguen con Mercado Pago. Esto fue subiendo, ¿viste? Al principio era un dígito, después fue subiendo 2 dígitos y después tuvimos que hacer cambios por ahí más dramáticos en cómo ofrecer el producto, cómo cobrar el producto para que esto dé un salto y mejoras del producto en sí hasta sentirnos que llegamos a un lugar donde podemos hacer algo equivalente a lo que hace Amazon, donde si quieres comprar le pagás a Amazon y punto, no es que hay alternativas a eso. Y una vez que tuvimos el producto suficientemente sólido, fuimos ahí. Pero al principio creo que esa era la principal métrica, cómo íbamos mejorando el producto para que un porcentaje mayor de transacciones se pueda pagar con Mercado Pago. Ahora, en una entrevista pasada mencionas que cuando Marcos te propone liderar Mercado Pago, ya le habían ganado, digamos, a de remate en esta competencia dentro de los marketplaces en Argentina. ¿Fue coincidencia o crees que han meditado ese timing? Y de manera general, ¿cómo piensas acerca de cuál es el momento correcto para que una startup intente lanzar un nuevo negocio o producto? Mira, el producto lo acabamos de lanzar, lo habíamos lanzado hace un par de meses, así que probablemente haya tenido una relación de que nos sentíamos que estaba yendo bien el negocio del marketplace y que podíamos ver qué más podemos hacer, cuáles son los siguientes pasos, básicamente. Nosotros en general estamos siempre intentando pensar cómo hago para sembrar ahora los negocios que van a ser relevantes dentro de 2, 3 o 5 años y no esperar a que se agote el crecimiento del primero para pasar al segundo. Es algo que vamos haciendo continuamente. Este fue el primer caso en que lo hicimos. Creo también, recuerdo que en esa misma visita que comentaba de Meg Whitman, ella una de las cosas que nos dijo es, nosotros todavía estamos muy metidos en la batalla por market share que teníamos con de remate. Y una de las cosas que ella nos dijo fue, tal vez ustedes no se dieron cuenta aún, pero le ganaron ya de remate. Y es algo que lo veíamos, pero alguien que lo ve de afuera por ahí lo veía más claro.
que realmente éramos ya mucho más grandes que ellos y que el consumidor nos elegía a nosotros. Así que creo que las dos cosas ocurrieron más o menos al mismo tiempo. No necesariamente creo que haya una causación ahí. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Me encantaría saber qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Así que no olvides dejarnos sus comentarios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal de YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta y cada semana traemos a un invitado nuevo. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos más de los referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupear. Pero eso no es todo. Llevamos más de 3 años creando una biblioteca de contenido gratuito sobre emprendimiento y tecnología. Puedes revisar nuestro glosario con todos los términos técnicos de emprendimiento, nuestro blog con guías, tips y lecciones clave sobre startups y nuestro directorio donde encontrarás un listado con las startups e inversionistas más importantes de la región. Ingresa a startupeable.com dando clic aquí arriba y acelera tu crecimiento en el mundo de las startups. Por último, no dejes de suscribirte y seguirnos en redes sociales. Ahora sí, de vuelta al episodio. Hablando del roadmap de producto de Mercado Pago, primero lanzan esta pasarela de pagos para servir su propio negocio de marketplace, de e-commerce. Y hoy tienen múltiples productos de pagos, uno de inversión, uno de crédito, seguros también mencionaste. ¿Cuál fue la estrategia detrás de moverse pagos hacia otros negocios? Y particularmente me gustaría entender cómo deciden que es el momento correcto para desarrollar otros productos, digamos, la secuencia entre cada producto y cómo toman esas decisiones. Creo que en general siempre estamos viendo qué más podemos hacer, dónde más hay, cuáles van a ser los productos que nos permitan seguir creciendo de acá a 3 o 5 años. Si mirás el crecimiento de Mercado Pago realmente ha sido exponencial este tiempo, ¿no? Si miras la última década o los últimos 15 años de Mercado Pago, y podés ir más para atrás, pero al principio distorsiona porque son crecimientos muy fuertes por ser los primeros años, pero si miras los últimos 10, 15 años, el número de transacciones que nosotros procesamos, el CAGR, el crecimiento compounded acumulado, es de 55% año contra año. Entonces, hemos podido crecer y crecer y crecer. Y lo que pasa es que las partes más maduras del negocio empiezan a crecer menos, pero estamos siempre pensando, a ver, cómo podemos hacer para seguir creciendo, ¿no? Y en un momento era salir de, como fuimos diciendo, ¿no? La evolución de pagos dentro de Mercado Libre, a pagos online fuera de Mercado Libre, a pagos offline. Y en un momento está diciendo, bueno, estamos cubriendo la mayoría de los casos de pago, podemos seguir buscando profundidad, pero hay otros pools de profits de servicios financieros, créditos, seguros, inversiones de activos que todavía no estamos haciendo nada y que también sirven para facilitarle la vida a nuestros usuarios, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Cómo son servicios en muchos casos que estaban disponibles para una fracción de la población en América Latina y que nosotros creemos que con un costo de servir más bajo por utilizar tecnología en lugar de personas para tomar decisiones, podemos llegar a mucho más gente. Hay muchísimos ejemplos. No sé, hace unos años lanzamos la cuenta de Mercado Pago en Argentina, la linkeamos con un Money Market Fund que provee un banco. Entonces, todos los fondos que tienes en Argentina, que es un país con muy alta inflación, puedes pasarlos a este fondo que rinde en este momento. La inflación argentina es muy alta. Este fondo rinde más o menos 75% anual. Eso contra cero que paga una caja de ahorro en un banco. Y eso hizo que en Argentina, en todo el país, había 400.000 cuentas de inversiones en un país de 40 millones de personas. Hoy nosotros solos pasamos de 8 millones de personas invertidas en este producto. O sea, multiplicamos nosotros solos por 20 la cantidad de estas cuentas. Es un ejemplo, pero a lo que voy es, generalmente lo que vamos viendo es dónde, con las herramientas de tecnología, con un equipo grande de ingeniería que tenemos, cómo podemos tomar un producto, muchas veces que ya existe, en otro caso que combinamos un par de cosas y lo hace innovador, y dárselo a una masa grande de usuarios que nos permita seguir creciendo. Mencionaste la oportunidad de rentabilidad, reducirle fricciones a tus clientes. ¿Puedes hablarnos más de ese proceso de asignación de capital, que me imagino es donde pasas más tu tiempo, en términos de cómo evalúas tomar una decisión de producto, Sí. del siguiente producto que hacer? Sí, es definitivamente alocación es lo más importante. Creo que en nuestro caso, incluso más escaso que el capital, es, como en toda empresa de tecnología, son horas de ingenieros, básicamente, ¿no? Entonces, uno de los procesos que hacemos es todos los trimestres, nosotros tenemos loops de desarrollo de tecnología de trimestres. Entonces, todos los trimestres lo que hacemos es decir, ok, estas son todas las cosas, hay una lista muy grande de todas las cosas que nos gustaría construir, y empieza
una guerra, por así llamarlo, por estos recursos, ¿no? ¿Qué cosas son más importantes? ¿Qué cosas pueden esperar un poco? ¿Qué cosas van a tener un impacto más grande en la experiencia del cliente? ¿Qué cosas tenemos que resolver porque tenemos una deuda técnica o porque nos generaría plata poder resolverlas? Es una combinación de todos esos factores que están haciendo nuestros competidores y demás. Entonces es algo que hacemos todos los trimestres, tenemos hacia fin de trimestre discusión de qué vamos a hacer el próximo trimestre y después a lo largo del trimestre vamos dando seguimiento. Obviamente puede haber cambios, algo que dejó de ser relevante o algo que se volvió más urgente o un cambio regulatorio, pero vamos siguiéndolo a lo largo de cada trimestre. Y después también lo que hacemos es, eso es muy útil, pero a veces te tiene una visión un poquito más cerrada porque estás muy metido en el día a día. Entonces también lo que hacemos es dar unos pasos para atrás y decir, ok, todo mi equipo de tecnología, ¿cómo está dividido? ¿Esto tiene sentido con mis prioridades estratégicas o no? Porque a veces te puedes ir desviando un poco simplemente porque los equipos tampoco es que es sumamente intercambiable de un día para otro. No tenés un equipo, no sé, por ejemplo, enfocado en hacer cosas de back-end, interactuar con instituciones financieras y otro equipo en el app mobile y son skills distintos. Entonces podés ir moviendo equipo, gente de un lado a otro, pero es algo que lleva un poquito más de tiempo. Entonces creo que ese es un poco el balance de cómo lo hacemos. Desde afuera suenan a que tienen muchos productos, casi como esas super apps en Asia que atienden múltiples necesidades de sus clientes. Pero cuando Mercado Pago empieza, pues casi no existía la competencia, así que creo que era un crecimiento natural. Hoy FinTech es un sector pues súper hot, es el que más atrae capital, más atrae emprendedores. ¿Qué ventajas y desventajas dirías que tiene Mercado Pago como un jugador o más horizontal o amplio versus fintechs que se especializan en verticales específicas como pagos, cuentas de ahorro, préstamos, etcétera? Creo que la ventaja que tenemos pasa por lo que tú dices. Una de las ventajas, tenemos varias ventajas creo, pero una de las ventajas que tenemos pasa por lo que tú dices, que es, hay muchas sinergias entre, por un lado, el marketplace y fintech, y dentro de fintech de tener productos para comercios y productos para individuos. Tenemos la posibilidad de cobrar, pero, que es por ahí toda la parte más enfocada en los vendedores, cobrar de la forma que sea, del mundo con link de pago, con checkout online, con POS, con QR, con lo que fuere, y por otro lado, millones de personas utilizando nuestra aplicación de Mercado Pago para hacer pagos, para invertir, para lo que fuere. Creo que eso nos da una sinergia muy grande y también una sinergia entre Mercado Libre y Mercado Pago de compartir base de usuarios, de poder ofrecer productos en el momento de checkout, etc. Así que creo que esas son dos de las ventajas más grandes que tenemos. Otra ventaja que tenemos creo que es la escala te permite, tenemos un equipo entre todo Mercado Libre. Estamos llegando a 15.000 desarrolladores, con lo cual es un número muy grande. Un tercio más o menos enfocado en marketplace, un tercio en fintech, el otro tercio más cross en temas de infraestructura, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero tenemos un equipo muy grande que eso nos permite movernos relativamente rápido a pesar de la escala de Mercado Libre, o movernos rápido gracias a la escala de Mercado Libre. En esa línea hay un inversionista en fintech, de Andreessen Horowitz, Alex Rampell, que tiene una frase conocida que la batalla entre las startups y los incumbentes se reduce a quién consigue distribución, a que la startup consiga distribución antes que el incumbente consiga innovación. Y creo que Mercado Libre es un bicho único que a pesar de su escala y distribución ha logrado mantener su velocidad de innovación. ¿Cómo crees que ha logrado Mercado Libre mantener ese espíritu innovador y velocidad pese a su tamaño? Creo que hemos logrado mantener la mentalidad del primer día, básicamente, ¿no? Hemos logrado mantener el espíritu de que se pueden hacer cosas, que se puede cambiar, que no hay que ser, no hay que vernos nunca como un incumbente, ¿no? Siempre, la famosa frase, yo tengo frases famosas, ¿no? La de que solamente que el éxito genera complacencia, que la complacencia genera fracasos y solamente los paranoicos sobreviven, ¿no? Que dijo un ex CEO de Intel. Creo que es muy cierto y nosotros sentimos mucho eso, que realmente tenemos que movernos rápido, que hay muchísimas oportunidades, que no queremos ser el incumbente, queremos estar siempre del lado de los disruptores. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir generando eso? Hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que recomiendo mucho para gente que trabaja, se llama The Founder's Mentality. Es un libro de unos consultores de Bain,
A mí los libros de frameworks de negocios en general no me gustan demasiado, pero este me pareció muy, muy bueno. Y da muchos ejemplos de empresas de distintas industrias que han logrado mantener este Founders Mentality. Y habla de Founders Mentality como esto mismo, ¿no? Como foco en el cliente, con disposición a tomar riesgos, a seguir innovando, a sentirse no un incumbente, sino un disruptor. Y sobre todo, creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Habla de esto un poco de lo que, relacionado a lo que tú decías, que a la medida que vas escalando, la escala te da ciertos beneficios, pero también la escala te agrega complejidad. Y que la complejidad va en el sentido contrario. La complejidad lo que te hace es ir más lento, conseguir muchos approvals, que haya procesos burocráticos, que haya procesos que no tienen sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo parte de mantener esta mentalidad de fundadores es seguir sintiéndote dueño de Mercado Libre, no importa qué rol tengas, y pensando, si en algún momento un proceso está en contra del sentido común, lo que hay que cambiar es el proceso y asegurarte de levantar la mano y ayudar a que eso se cambie, básicamente. Qué interesante. Sobre todo, esa complejidad te suele alejar más del cliente, ¿no? Porque le pone más capas entre quienes toman la decisión y el cliente. Es exacto eso, y es muy importante escuchar mucho a quienes están en la trinchera. Nosotros la semana pasada, por ejemplo, estuvimos una parte grande del liderazgo del equipo de FinTech, estuvimos en México yendo a visitar clientes a la calle, hablando con clientes que usan nuestras aplicaciones, probando aplicaciones de competidores, etcétera. Y hemos hecho esto antes en Brasil y en otros lados. Es muy, muy, muy importante tener esta visión primera mano del cliente, porque si no te vas aislando. Y creo que al final del día lo que más importante es que los clientes estén contentos. Como decías, tienen 15.000 ingenieros. Bueno, imagino que la compañía es varias veces más eso en total. ¿Cómo mantienes esa cultura, esos detalles que mencionabas en torno a la cercanía con el cliente a medida que escalas? ¿Es un tema de contratación? ¿Es un tema de cultura? ¿Cómo lo piensas? Sí, las dos. La contratación y cultura son las dos claves, creo. Y empecemos por cultura. Nosotros hace unos años, ya varios años, creo, probablemente alrededor de 10 años, empezamos a preocuparnos de que estábamos creciendo mucho el equipo. Entonces que nuestro contacto del C-Level, si quieres, con mucha de la gente que entraba en Mercado Libre era más distante. Ya no es que nos veíamos todos los días o almorzando, o nos cruzábamos en los pasillos, etcétera, sino que era más lejana. Y lo que hicimos fue hacer un ejercicio de cultura, un ejercicio de decir, ok, ¿cómo bajamos a principios culturales de qué está ok y qué no está ok en Meli? Llegamos a 6 principios culturales, después si quieres te los puedo pasar, pero tienen que ver con esto, ¿no? Con darle prioridad, estar cerca del usuario, con estar en beta continuo, con estar dispuesto a tomar riesgos, con competir en equipo, pero para ganar. El objetivo es realmente ser exitosos, de ejecutar con excelencia, y me debo estar olvidando alguno. Pero lo bajamos a principios culturales, lo bajamos a principios de liderazgo, y además también lo pusimos en los procesos, ¿no? Todos los años cuando evaluamos a la gente, evaluamos dos cosas, decimos el qué y el cómo. El qué es, básicamente, lograste tus resultados, tuviste tus KPIs, etcétera, y el cómo es, estuviste de acuerdo con estos principios culturales, estuviste cerca del usuario, innovaste, trabajaste en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente pasó a ser una parte muy, muy importante de nuestro día a día. Y la segunda parte que tú dices también es importante, lo de contratar, cómo contratas. Y creo que es un desafío que se vuelve cada vez más difícil. No sé, la parte cultural de contratar se vuelve más difícil con el tiempo y no más fácil. La parte de atraer talento es más fácil, porque es mucho más fácil atraer talento hoy cuando sos Mercado Libre que cuando estábamos en un garage y eras Mercado Libre. Pero la parte cultural es más difícil, porque cuando estábamos en el garage, si alguien estaba dispuesto a dejar lo que sea, no sé, McKinsey, para venir a trabajar en un garage, sabías que tenías la persona que estaba dispuesta a tomar riesgos. Hoy, autoselección. Hoy es claro, ahí era self-selection, hoy es lo opuesto, básicamente, ¿no? Hoy vas a hacer casi el trabajo seguro, venir a trabajar a Mercado Libre, y tienes que asegurarte de que atraes. Nos encanta contratar, por ejemplo, ex emprendedores, gente que por ahí le salió mal la empresa o trabajó en un startup y no terminó yendo donde quería, pero tiene la experiencia de startup, tiene la experiencia de ownership, de que nunca haría algo que va en contra del sentido común porque lo hizo un proceso, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso de ver, a mí me gusta mucho preguntar, ¿no? Cómo la gente en las entrevistas, siempre las entrevistas miro más para atrás que para adelante, ¿no? Pero contame casos
y contame casos en los que hayas tomado riesgo, me parece que es una muy, muy importante. Qué interesante esta dualidad de contratación, cómo se hace por un lado más fácil y por otro lado más difícil a medida que una compañía es más exitosa. Y hablando del garage, algo que Meli tiene, o Mercado Libre tiene, que no es replicable, es que, como decías, cuando empiezan, emprender o trabajar en una startup no era sexy, quizás el término startup en Latinoamérica ni existía, no había capital, no había casos de éxito, todo estaba en su contra. Hoy estamos en un ambiente, digamos, de crisis, o al menos pues no estamos tan en una burbuja como estábamos hace 1 o 2 años en Latinoamérica, que creo que es un mejor contexto para emprender que el que ustedes vivieron de todas formas. ¿Cómo crees que ese contexto pues, negativo o casi que no existía un ecosistema jugó a favor de Mercado Libre? ¿Y cuál crees que es la mentalidad adecuada para digamos, los vientos en contra, sobre todo pensando en emprendedores que hoy día se enfrentan a un ecosistema mucho más pesimista? Mira, yo creo que el famoso dicho de Nietzsche, ¿no? Todo lo que no me mata me hace más fuerte. Creo que nosotros tuvimos, no sé, la suerte, si quieres, de terminar de cerrar una ronda de inversión de lo que en ese momento era una fortuna, que eran 45 millones de dólares, en abril del año 2000, cuando estaba cayendo ya el Nasdaq, y supimos desde el día 1 que probablemente esa fuera la última vez que levantamos platas hasta que fuéramos rentables. Entonces, ahí veníamos de un environment realmente muy, 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 muy bullish, el boom de las .com, y todo el mundo estaba gastando de más y en muchas cosas que no tenían mucho sentido viendo con perspectiva. Y entonces sí tuvo un impacto muy grande en la cultura de decir, bueno, ok, hasta acá llegó, cambió el mundo, ahora va a ser mucho más difícil volver a levantar plata. ¿Qué hacemos para asegurarnos que con estos 45 millones de dólares llegamos a la rentabilidad? Y fue lo que hicimos, fue realmente bajar el spend, enfocarnos en los basics del negocio, en mejor atención al cliente, en marketing online escalable. En ese momento había muchas empresas que hacían de Internet, que hacían publicidad en la televisión, cuando la penetración de Internet era por ahí, no sé, 5% y la de e-commerce era 1%, o sea que era realmente un gasto muy ineficiente. Fuimos muy eficientes en cuidar, como se dice en Argentina, en cuidar el mango, en cuidar cada peso. Y sabíamos que teníamos que llegar a la rentabilidad y lo hicimos unos años después, creo que fue 2006 que nos volvimos rentables y 2007 hicimos el IPO. Entonces creo que eso nos quedó grabado a todos, básicamente. Nos quedó grabado que, ojo, cada tanto hay estadios donde el mercado está haciendo cosas que nosotros consideramos no razonables. En alguna cierta medida tenés que hacer cosas que tanto no te gustan para poder ser y seguir siendo competitivo, pero saber que no es donde querés estar y cuando el mercado se vuelve un poco más racional, creo que nos sentimos más cómodos. Y esto pasó, así como pasó en el 2000, pasó de vuelta en 2008 con Lehman y demás, y claramente está pasando de vuelta desde hace un año, cuando tú hablabas de la inversión de Venture Capital en América Latina y en particular en FinTech. El año pasado ya fue una fracción que hace 2 años y hoy está siendo una fracción que el año pasado. Así que creo que lo que ha ocurrido también es que muchos de nuestros competidores están haciendo ahora cosas que eran más racionales de las que hacían hace 2 años, que estaban por ahí invirtiendo en cosas que no tenían un repago visible en el mediano o largo plazo. Hablando de ese momento, digamos, en 2020, 2021, cuando ves a tus competidores levantando 100, 200, 300 millones de dólares y haciendo cosas que seguro ustedes no hacían mucho sentido, ¿les afecta, digamos, la estrategia de Mercado Libre en ese momento? ¿O crees que, dado lo que habían vivido en el pasado, ya tenían un músculo que les decía, no, esta película ya la hemos visto antes? Mira, para algunas te diría, en general, ese músculo lo tenemos y decimos, no, no sé, este modelo de negocio que estamos mirando, que está haciendo alguien enfrente nuestro, no entendemos cómo puede funcionar en América Latina, por más que haya levantado una evaluación de varios billones de dólares, no vemos cómo esto puede llegar a funcionar, esto no lo vamos a hacer, ese músculo definitivamente lo tenemos. Sí, el mercado te lleva por ahí cuando está muy booming, por ahí no sé, a aceptar un costo por usuario más alto, a dar descuentos en algo que no estás seguro si se va a repagar, etcétera, para no perder market share. Pero apenas ves que las aguas cambian, creo que hemos sido hemos sido muy rápidos en decir, vamos a priorizar aquellos negocios que o son rentables o que ven un camino a rentabilidad en el mediano plazo, y el resto, si creo que es una apuesta de largo plazo, la mantengo, pero la mantengo chica.
pero realmente muy enfocado en lo que nos lleva a ser rentables. Así que creo que ese músculo definitivamente sí está, ¿no? En una entrevista pasada te escuché describir que Mercado Pago, digamos, surge en un gran cambio de plataforma, que es la transición de computadora al teléfono móvil, que les permite pues, seguir haciendo el mismo negocio, pero pasar del mundo online al físico. Y esto, pues, en inglés los americanos le llaman platform shift. ¿Ves en inteligencia artificial un cambio de paradigma similar para los negocios digitales? ¿Qué cambios crees que permite inteligencia artificial hoy que antes no eran posibles? Yo creo que sí. Justo el otro día hicimos un hackathon de inteligencia artificial con los equipos propios y uno de mis mensajes era eso. Creo que desde que empezamos Mercado Libre justo en el cambio del boom de Internet, que era el primer cambio de todo el mundo físico a Internet. Como tú dices, el de smartphones fue para nosotros el segundo, y que por ahí afectó mucho más a Mercado Pago que a Mercado Libre, porque para Mercado Libre fue un cambio de plataforma, pero hacías más o menos lo mismo. A nosotros nos permitió ir a un universo mucho, mucho más grande, por lo que decíamos antes de que el mundo de comercio retail era por ahí 20 veces más grande que e-commerce, y con todo el mundo caminando con una computadora en el bolsillo podíamos llegar a ese mundo. Y ahora creo que definitivamente es otro cambio que va a ser un cambio de paradigma, que va a ser cómo leveragear, aprovechar la inteligencia artificial para construir muchos, muchos nuevos casos de uso. Creo que, mira, hicimos este experimento de hackathon, tuvimos arriba de 150 proyectos que se presentaron en 24 horas, miles de personas participaron, la verdad que estoy súper, súper contento. Y estamos seguros, estamos eligiendo algunos que vamos a empezar a hacer ya mismo, pero creo que estas cosas llevan tiempo. Es como cuando fue este cambio a mobile, me acuerdo, lanzamos 3 iniciativas en paralelo, ¿no? Uno era la de mPOS, otra era la del wallet y códigos QR, y la tercera era los de pagos in-app. Y no sabíamos cuál iba a ser más grande ni cuál iba a despegar primero. Y después automáticamente vas viendo esto tiene más tracción en este país, este en otro país, este no tiene tracción, y vas corrigiendo y alocando recursos en función del éxito. Así que creo que es una parte muy, muy divertida, creo, la que viene en los próximos años, donde va a haber una gran cantidad de innovación y muchas apuestas. Algunas van a salir bien, otras no, y es cuestión de ir adaptándose y evolucionando muy rápido. Osvaldo, ha sido una entrevista increíble. Llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Perfecto. Si emprendieras de nuevo, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? Creo que una cosa que hicimos muy bien en Mercado Libre es tener un equipo muy, muy, muy bueno el primer día. Teníamos por ahí un exceso de talento para el tamaño que tenía la organización en ese momento, pero creo que si miras, por un lado, el management actual de Mercado Libre, el C-level actual de Mercado Libre, la mitad más o menos viene del garage, y si miras, no sé, el mayor fondo de Venture Capital de la región viene del garage nuestro también, básicamente, ¿no? Y por darte un ejemplo, Aleph también, etcétera, ¿no? Pero creo que teníamos un equipo notable. Justo estoy leyendo el libro de Founders, que es la historia de PayPal, que ellos por ahí tienen el equipo más notable de famoso PayPal Mafia. Pero creo que lo más importante es tener talento de más. ¿Viste? Te dicen cuando estás levantando rondas al principio es mejor levantar más plata y que la plata sobre, aunque te diluyas un poco más. Creo que con talento es más aún así, básicamente. Tienes que tener equipo de más porque no sabes los problemas y lo difícil que es y los desafíos que vas a tener. En inglés le dicen hire ahead, o sea, contrata, digamos, con los desafíos que pueden venir adelante en mente. Definitivamente. Y la otra que repetimos mucho de hiring es tenés que contratar A players porque A players traen otros A players, pero B players traen C players. Entonces, cuando dejas de entrar B players, empeora la curva automáticamente. ¿Cómo te estás preparando tú y tu equipo para adoptar inteligencia artificial? Mira, estudiando bastante, leyendo bastante, hicimos este hackathon realmente para ver, y realmente el conocimiento, el entusiasmo que hay en general es gigantesco. Nosotros venimos usando, ahora lo que está cambiando ahora es todos los modelos de LLM, ¿no? de Large Language Model, básicamente. Pero venimos fuera de LLMs, venimos usando inteligencia artificial hace más de 10 años en Mercado Libre. Empezamos con motores de prevención de fraude. La prevención de fraude es algo muy complejo. Tienes que hacer online real time, decidir si una transacción la pruebas o no la pruebas. Nosotros procesamos billones de dólares
sobre $1 billón, si tienes 1% de fraude, es un montón de plata, son $10 millones, así que no quieres tener eso. Entonces hace mucho que estamos haciendo eso, lo hacemos también para marketing, para modelos de crediticios, etcétera, etcétera, con lo cual tenemos una cierta gimnasia trabajando con inteligencia artificial. Pero ahora creo que realmente con los LLMs va a cambiar el mundo. Las oportunidades que estamos viendo son gigantes y lo que estamos haciendo es esto, es explorar, muchos estudiando, no hay gente a ir a contratar que tenga experiencia porque no la hay, es lo mismo que nos pasó con mobile, muchos estudiando y a su vez haciendo este tipo de ejercicios para que surjan las ideas, empezar a implementarlas y aprender. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Mira, creo que ha cambiado muchísimo ya el mundo de las startups, ¿no? Cuando nosotros empezamos, primero no había industria de venture capital en América Latina. Todos nuestros fundadores estaban basados en Nueva York o en el Valley, pero todos en Estados Unidos. En su mayoría eran bancos, no empresas de startup, que estaban dispuestos a poner fichas en América Latina. Eso ha cambiado definitivamente. Creo que tampoco había ningún caso de éxito. Fuimos el primero de una empresa latinoamericana haciendo una IPO en el Nasdaq. Entonces creo que ya ha cambiado muy, muy, muy favorablemente. Creo que el siguiente paso es que en la medida que la industria va creciendo y madurando, que haya menos volatilidad, ¿no? Esto que comentábamos hace un tiempo, es normal que haya volatilidad en todos lados, pero creo que se acentúa más todavía en América Latina, en parte porque los países son más volátiles, pero en parte también porque es considerado un factor de riesgo alto estar en América Latina, entonces varían las tasas de interés y automáticamente hay un flight to quality, un flight to bonds, pero también lo primero que dejas de hacer es invertir en América Latina. O sea, me gustaría que el próximo paso sea tener un poco más de estabilidad de inversión para tener ecosistemas más estables. Pero creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos 24 años desde que arrancamos Mercado Libre. Totalmente de acuerdo. Se vuelve le dicen un self-fulfilling prophecy, ¿no? Una profecía autocumplida. Esto del riesgo, pensamos en más riesgo, y el ecosistema se vuelve más volátil y afecta a todos al final. Pero creo que, no hablamos de esto, pero creo que todo el ecosistema en sí, decíamos, viste, como gente que salía de una empresa de tecnología va trabajando a otra empresa de tecnología. También creo que Endeavor ha hecho un trabajo muy, muy útil en la región de sociabilizar la importancia de emprender, el impacto que puede tener en los países emprender. Yo recuerdo hace unos años estar con un decano, hace 10 años, con un decano en una universidad de ingeniería que te decía, y en general prefiero que los ingenieros vayan a trabajar en una planta versus que emprendan. Y eso cambió. Hoy la misma persona te lo dice distinto. Eso cambió. Si le tenías que decir de vuelta a tus padres o a tus abuelos hace 10 o 20 años, acabo de recibir y de trabajar en un startup en América Latina, te miraban, decían, bueno, ya se le va a pasar. Creo que esa mentalidad lo logramos cambiar. Creo que hay muchos ejemplos de emprendedores exitosos, muchos de ellos que dedican mucho tiempo a ayudar a otros emprendedores. Creo que es buenísimo que haya medios de difusión como el de ustedes, que realmente socializan los desafíos, porque no dejan de ser desafíos, pero que hay muchos casos exitosos, gente que sale y vuelve a invertir, gente que crea venture capital firms, etc. Creo que el ecosistema está ganando tracción. Entonces, una cosa que me pone muy contento y orgulloso es cuando miras empresas de internet de América Latina y comparas con Europa. Lo va muy bien, ¿eh? No, sumas market caps de ambos lados y me parece impresionante. Contra cualquier otra industria estamos muy, muy, muy por detrás. Claramente Estados Unidos está en otra liga y China está en otra liga, pero si agarras el continente europeo, tienes Spotify, tienes una serie de empresas que son increíblemente buenas, Adyen, etcétera, etcétera, pero la verdad que la comparación es muy favorable para América Latina si comparas por GDP u otra métrica así macro. Total. Osvaldo, ha sido un gustazo tenerte el podcast. Gracias por el tiempo y nos vemos en un próximo episodio. El placer fue todo mío. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte dándole clic aquí. Cada semana tenemos nuevos episodios y si quieres seguir aprendiendo ahora, mira esta entrevista que estoy seguro que te gustará. No olvides que en Startupeable llevamos más de 3 años creando contenido gratuito sobre emprendimiento y tecnología. Puedes revisar nuestro blog, glosario y directorio dando clic aquí.